Bueno, vamos a ver una última versión de map, pero esta es con árboles. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, les hago un dibujo. La idea es la siguiente. Y así tengo espacio para hacer dibujo. La idea es la siguiente. La idea es que lo que vamos a almacenar, la manera como vamos a almacenar los datos es usando árboles. Entonces, la idea es la siguiente. Tengo un árbol, digamos que en el árbol lo que tengo es, voy a mostrarles, va a ser un árbol binario. Y aquí abre. Y aquí, digamos, abre. Y así sigue. Y en las hojas hay pedazos de arreglos. Hay arreglos. O vectores, si quieren verlo así. Hay vectores. Eso es lo que hay en las hojas. Entonces, los datos que yo tengo realmente es estos vectores que hay aquí, en ese orden. Entonces, cuando me dicen aplique map, lo que quiero es aplicarle F a cada uno de los elementos de estos arreglos. Y entonces me queda mi nuevo map. Mi nuevo arreglo, o sea, mi resultado es un nuevo árbol con los arreglos habiéndole aplicado F, o con los vectores habiéndole aplicado F. Entonces, ¿qué ventaja? Entonces, la idea es que cuando yo trabajo cuando yo hago el map sobre un arreglo, pues lo voy a hacer común y corriente, como secuencial. Pero como no es un arreglo, sino es todo este conjunto de datos, entonces el map va a ser sobre el árbol, y entonces uno va a decir, ah, bueno, el map sobre el árbol, entonces voy a hacer un map en paralelo sobre el lado izquierdo y uno sobre el lado derecho. Y aquí uno sobre el lado izquierdo y el lado derecho. Cuando llego a una hoja, a esa le hago el map secuencial. Entonces, tengo un poconón de datos guardados en forma de arreglos, aunque el map físicamente va a ser secuencial, como ya están partidos, ¿no? Ya están partidos la paralización ya está como explícita en el árbol como tengo partidos los arreglos. Y hago la paralización sobre el árbol, no sobre los arreglos. Ese es el ejercicio que vamos a hacer ahora. Ahí. Eso. Entonces vamos a suponer que tenemos árboles donde las hojas almacenan segmentos de arreglos y los nodos que no son hojas almacenan dos subárboles. Entonces eso lo vamos a codificar con lo vamos a codificar de esta manera. Yo creo que yo lo había hecho. Bueno, aquí, listo. Entonces tengo no sé por qué esto se me creció hasta por allá. Eso. Entonces, tengo una clase abstracta que se llama árbol, y es un árbol de cosas de tipo A, y que tiene un método de tipo entero que se llama size, que me va a decir cuántos elementos de tipo A estoy hablando del árbol, ese es size. Pero eso es abstracto, ¿cierto? O sea, no dice cómo se implementa. Y luego lo voy a implementar en dos clases. Una clase que se llama la hoja. Entonces, una hoja es un árbol que tiene un arreglo y que extiende a esta clase de aquí. Por lo tanto, me tiene que decir cómo calculo el tamaño. Entonces, el tamaño de una hoja es el tamaño del arreglo que está ahí abajo. Y tengo otra clase que son los nodos. Y entonces en los nodos tienen un árbol izquierdo y un árbol derecho.
y extiende a los árboles. Y entonces, ¿cuál es el tamaño de un árbol que es nodo? Pues el tamaño es el tamaño del árbol izquierdo más el tamaño del árbol derecho. O sea que siempre en tamaño voy a tener cuántos elementos estoy guardando en ese árbol, entre todos los arreglos que hay ahí debajo. Y ahora vamos a hacer un map. Entonces, ¿cómo sería un map secuencial? Entonces, un map secuencial, tiene el árbol, tiene la función. Entonces, ¿qué hace el map secuencial? Coge el árbol. Si es una hoja, hace algo, y si es un nodo, hace algo. Si es una hoja, entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo que hace aquí es el map secuencial que teníamos ahorita, y luego de hacerlo, dice, devuelve una hoja. O sea, ¿qué es lo que hace este? En la variable b, construye un nuevo arreglo con la respuesta, y ese arreglo tiene en la posición i, f de ahí, y entonces crea una hoja con el árbol b. O sea, si estoy haciendo un map sobre una hoja que tenía el arreglo a, devuelve una hoja con el arreglo b, que es la respuesta. Si estoy haciendo un map sobre un nodo que tenía un hijo izquierdo y un hijo derecho, entonces lo que hace es, hace el map secuencial sobre el árbol izquierdo, el map secuencial sobre el árbol derecho, cada uno lo llama como el nuevo hijo izquierdo y el nuevo hijo derecho, y crea el nodo con el nuevo hijo izquierdo y el nuevo hijo derecho. Entonces ahí acabo de construir un árbol en el cual le he aplicado el map. ¿Listo? Ese es el map secuencial. El map paralelo, ¿cómo sería? Aquí hay un warning, dice que el match no es exhaustivo, pero sí es exhaustivo, porque tiene o el caso hoja o el caso nodo, no hay ningún otro tipo de árbol. Bueno, y el map paralelo, entonces, ¿qué es lo que voy a paralelizar? Que en lugar de, el map paralelo no voy a hacer aquí, aquí voy a hacer lo mismo, en paralelo va a ser aquí, que en lugar de hacer esto en secuencial, lo hago en paralelo. Entonces es la única diferencia, que hago en paralelo la parte de aquí. De resto, el map secuencial, el map paralelo sobre árbol, no, es el mismo map secuencial, ahí es donde paralelizamos. ¿Sí? Y ahora vamos a probar. Entonces vamos a poner un umbral de 1000, el P, el random, el arreglo nuevo, la función F. Todo lo mismo que vamos a tener ahorita. ¿Sí? Ah, bueno, entonces como lo que creé fue un arreglo nuevo, entonces voy a convertir el arreglo en árbol. Ese es arreglo a árbol. ¿Cómo cojo un arreglo y lo vuelvo a árbol? Entonces, si lo que hago es si la longitud del arreglo es menor que el umbral, entonces el árbol es una hoja. Y se acabó. Pero si el arreglo es muy grande, entonces lo parto en dos. Al lado izquierdo, al lado izquierdo va a haber un arreglo, al lado derecho va a haber un arreglo del tamaño de la mitad de esos dos, y crea un nuevo nodo con el hijo izquierdo convirtiendo el árbol de B1, convirtiendo en árbol B1, y con el hijo derecho convirtiendo en árbol B2. Y de esta manera logran armar a partir de un arreglo el árbol que le corresponde. Entonces, voy a empezar por el arreglo que ya tenemos, convertirlo en árbol. ¿Cierto? Y entonces, mire, el árbol quedó, es un nodo con un hijo izquierdo y un hijo derecho. Y el hijo izquierdo tiene su árbol, el hijo izquierdo, son hojas. El arreglo que creamos era de qué tamaño? Ya me olvidó. El arreglo era de tamaño
El arreglo fue de tamaño 10.000 y el umbral yo puse que era 10.000. Ah, no, con razón eso quedó solo esos dos. O sea, no quedó convertido, sino es un nodo con dos hojas, sino más. Este arreglo. No, hagamos uno, entonces, hagamos uno más interesante. Perdón un segundo. Hagamos un E más grande, que si no, no va a quedar un nodo bonito, un árbol bonito. Hagamos que E sea, que tenga un tamaño más grande, no 10.000, sino pongámosle 100.000. Y ahora el T, el árbol, ahora sí es un árbol como uno esperaba, con muchos nodos. Como era de 100.000, entonces lo partió en dos de 50.000, pero el de 50.000 lo partió en dos de 25, hasta que dejó con nodos de tamaño 10.000 o menos. Cada una de estas hojas son de nodos de tamaño 10.000 o menos. Entonces ahí están todos los 100.000 nodos del arreglo, están repartidos en este árbol. Entonces ahora sí podemos hacer cuánto cuesta paralelizar ese, cuánto se demora para, haciendo el map paralelo. No puede ser que cada vez se demore menos. Yo creo que es como el tiempo que se demora normalmente, y el secuencial es el mejor que ha habido, el de 10, ¿cierto? 31, 17, 14. Entonces el secuencial se demora eso, mientras que el paralelo se demora más poquito, de a 6 segundos, de 6 milisegundos. O sea, el otro se demora como el doble, un poquito más del doble. O sea, la aceleración fue el doble, un poquito más. ¿Mm? Con árboles. Los árboles son una excelente estructura para pensar en algoritmos paralelos. Tiene que paralelizar algo, un poco de datos. Si yo los tuviera estructurados con un árbol, los árboles por naturaleza tienen un hijo derecho, un hijo izquierdo, entonces es natural decir, haga con el hijo izquierdo en paralelo con el hijo derecho alguna cosa, y así sucesivamente, y eso es muy naturalmente paralelizable. Entonces, cuando ustedes pueden estructurar algo en forma de árbol, ahí van a ganar siempre una manera de paralelizar. ¿Qué vas a preguntar? Porque hacer como varios intentos de teoría, porque estamos viendo que en la clase pasada que era como un número de tiros. Sí, sí, la pregunta que me está haciendo es por qué estoy midiendo varias veces en lugar de poner los parámetros que pusimos la vez pasada, tantos calentamientos, mínimo, máximo, todas las cosas, y hago solo uno y que él calca el calentamiento y todas esas cosas, ¿cierto? Si quieres, inténtalo, pero mi experiencia no me ha dado mejores resultados, es decir, no me ha dado que eso sea más estable, no sé por qué no. Ah, no, ya me acuerdo por qué, no, ya me acuerdo por qué, ya me acuerdo porque es que no lo hago. No lo hago porque eso entonces repite muchas veces las cosas. Entonces, al final él saca una estadística y dice, en promedio me dio tanto, pero tiene que correr varias veces eso, digamos, de 30 a 60 veces, depende de lo que pongo. Y a veces cuando yo tengo cosas muy grandes, entonces la memoria no le alcanza para correr 30 veces esa cosa. Entonces, si yo lo corro una vez, pero si yo lo corro muchas veces, entonces a veces se rompe, entonces no le alcanza. Entonces, necesito tener una máquina mejor para poder hacer pruebas reales. Entonces, yo prefiero hacer varias y mirar más o menos qué da. Yo, ¿sí? Pero sí, lo lógico sería hacerlo así.
para que eso me diera un estimado y el promedio y todas las cosas, y no tenga que yo estar pensando cuánto dio ese promedio y esas cosas. Pero la pregunta tiene mucho sentido, sí. Usted nos decía cómo definir un umbral donde pues, pudiéramos saber secuenciales de un paralelo, porque a veces paralelos pequeños mucho mejor. Secuencial. La librería no proporciona como alguna herramienta que vaya No, comparando con... no. Me preguntan que si hay alguna manera de, alguna ayuda tecnológica para encontrar el umbral. Es decir, que exista alguna herramienta para decir, vea, paralice esto aquí, ¿cuál sería el buen umbral para esto? No, no la conozco. No la conozco, por ahora experimental. De pronto exista, no sé, de pronto a alguien se le ocurrió hacer eso, no sé, habría que buscar. Pero no conozco, no que yo te diga, sí, usa esta para eso, no. Y ¿cómo se llama? El Scalameter no tiene eso, o no que yo conozca. Bueno, entonces vamos a parar ahí.